Hoy vamos a hablar de un símbolo que tecleas en el ordenador o en tu teléfono varias veces al día, la arroba. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Nuestro mundo actual gira en torno a las redes sociales y al correo electrónico. Tanto en la vida profesional como en la privada usamos diariamente un símbolo que ya nos resulta a todos familiar, la arroba. Hoy vamos a ver el origen de este símbolo que está únicamente en el ámbito de las redes sociales, pero que tiene una larga historia dentro de la lengua española. Un experto actual te dirá que este signo, la arroba, separa el nombre del usuario del servidor en el caso del correo electrónico. En Twitter o en Instagram precede al nombre de usuario, etc. Pero la arroba es hoy un signo que alude de forma general a las tecnologías de la información. De esta forma te lo encuentras en un café, en un locutorio de teléfono o simplemente en un servicio de asistencia técnica. Así lo ha añadido con este significado el diccionario de la lengua española como nueva acepción, la quinta que tiene la palabra arroba. Cito textualmente lo que pone el diccionario: símbolo usado en las direcciones de correo electrónico que separa el nombre de usuario del dominio al que pertenece. La palabra arroba procede del árabe, que significa la cuarta parte. Hace referencia a una medida que se usaba ya en el comercio romano por el Mediterráneo. Fíjate de cuántos siglos estamos hablando. Como otras palabras de la vida cotidiana en español, la herencia árabe nos dejó este término para indicar una medida de masa, la cuarta parte de un quintal. Hoy la arroba como término de medida, como medida de peso, se sigue utilizando, pero saber cuánto es una arroba, es decir, a cuánto equivale, por ejemplo, en kilos, es un poquito complicado, porque la equivalencia de la arroba depende del país o de la región. Digamos que una arroba está entre 11 y 15 kilos, según la zona. Vamos a ver cómo surge este símbolo, la arroba, y cómo lo podemos encontrar en los documentos históricos. La paleografía es la disciplina que se ocupa del análisis y la transcripción de documentos históricos. Por lo tanto, cuando decimos que tenemos un documento en transcripción paleográfica, queremos decir que ese documento, esa versión del documento, respeta en la medida de lo posible el estado originario del texto. En la documentación histórica, como es lógico, los signos y las palabras que se escribían con mucha frecuencia, que aparecían recurrentemente en un texto, se abreviaban. Igual que hace hoy un estudiante cuando está tomando notas y abrevia, por ejemplo, un término como que, ¿no? Que aparece tantas veces o porque, y lo ponemos en un correo, bueno, quizás no en un correo electrónico, pero sí en una nota de WhatsApp o en un Twitter lo ponemos abreviado, ¿no? Pues exactamente igual se hacía en los documentos históricos. En paleografía se llama ligadura a los elementos visibles de esa abreviatura, es decir, cuando abreviamos un término como arroba, hay una especie de A con un elemento, con un trazo que lo envuelve, eso es lo que se llama ligadura. No ocurre solo con esta palabra, sino con cualquiera de uso frecuente, que, para, en, el, etc. Pues, como te decía, la palabra arroba, como tantas otras, se abrevió y las letras que permanecían, la A y la S final, se unían por un trazo. Eso es lo que da lugar a la arroba con el aspecto que ves hoy cuando lo utilizas para una dirección de correo electrónico. Pues nada, yo
puedo decir que me paso el día entre arrobas, entre los correos electrónicos que escribo o los textos que estoy leyendo ahora mismo, muchas veces de México, de Colombia y de Cuba del siglo XVI, donde para indicar los pesos y las medidas de productos se está utilizando este término. Pues sí, definitivamente esta arroba, la de los textos del siglo XVI, es la que me gusta. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.